Hay gente que, digamos, tiene mucho deseo de presumir con relación a sus títulos académicos. Y no sé si ese es el caso en particular del hecho de querer presumir lo que uno ha estudiado, si eso es lo que le pasó al parlamentario Hernán Rivas. Pero él manifiesta ser poseedor de un título universitario que le reconoce como jurista y fue designado como representante de la Cámara de Senadores en el jurado, en el Sí, consejo, o el jurado de consejo, enjuiciamiento magistrado. el jurado de enjuiciamiento de magistrados llegó a ser presidente. O sea, como dicen algunos titulares de prensa, el juez de los jueces. ¿Y qué pasó? La forma en la cual este señor se expresaba y cómo hacía su nuevo trabajo ante el jurado de enjuiciamientos dio a entender o dio indicios de que realmente no es una persona muy avesada, digamos, en materia académica. Y tenemos los cuestionamientos sobre la titulación y el estudio que haya tenido este señor Hernán Rivas. ¿Cómo fue esa experiencia la presidencia del jurado de enjuiciamiento, doctor en jefe? Él, en un primer momento solamente fue miembro del jurado de enjuiciamiento magistrado. Y cuando había que votar, él generalmente se adhería. Por ejemplo, me adhiero a lo que dice Mauro Agüero y terminaba su intervención. Se limitaba a eso. Ya está. Y así se mantuvo bien. Pasó desapercibido, digámosle. Hasta que tenían que renovarse las autoridades de la mesa directiva del jurado de enjuiciamiento. Entonces él salió electo presidente. ¿Y qué pasa cuando uno es presidente? Tiene que dirigir el debate, tiene que dirigir la sesión, que es encima transmitida por los medios de las redes sociales. Ajá. Por medio de las redes sociales del jurado. Ajá. Y ahí se notó que él tenía una dificultad tremenda en el habla y también en los términos técnicos que tienen que ser sencillos para cualquier abogado. Él muchas cosas no entendía, se trancaba todo, hasta llegó un punto en que tenía que tener prácticamente un tutor ahí atrás de él, en plena sesión en vivo transmitida al jurado. Alguien le tenía que estar soplando cómo tenía que decir las cosas, le tenía que estar ayudando. O sea que se notaba que era una persona de muchas limitaciones intelectuales. Sí. Y bueno, y si vos estás cantando que tenés título esto, título otro, y no sabes hablar, o no sabes expresarte correctamente, y peor aún frente a una institución tan importante, con transmisión en vivo, haciendo cosas técnicas, si no tenés esas habilidades, entonces se nota que, o sea, uno podría presumir de que tus estudios son cuentos, no son reales. Entonces se investigó la cuestión de su formación. Se investigó porque eso dio muchas dudas de que si era o no abogado. Se manejaba luego en Voz Populi y en BW de que podría ser falso el título, pero esto vino a confirmar acá el rumor por su desempeño. Y en la Universidad Sudamericana dice que él se recibió. Sudamericana se recibió ahí. Y hay una partida de abogado también cuyo título está veremos en discusión si es o no. Pero esto no hubiese pasado desapercibido si él no se aceptaba el cargo de la presidencia, algo muy importante. Hay un refrán que dice que es mejor quedarse callado es mejor quedarse callado y no pasar por tonto, o pasar por tonto, callarte y pasar por tonto, es mucho mejor que abrir la boca y disipar toda duda. Entonces eso fue más o menos lo que le pasó, ¿verdad? Porque si se callaba y no decía nada, a lo mejor pasaba por tonto. Pero al abrir la boca y decir cosas que dan indicios de que la persona no está realmente preparada, entonces disipó las dudas. Él inclusive le preguntaba quién era tu compañero de facultad. No sabía. ¿Tu profesor de Derecho Romano quién es? No sabía. Porque uno cuando va a la facultad tiene ciertas personas con las cuales hace amistad. Ahora y puede decir, Mauro Agüero fue mi compañero, yo estuve con él. Tenemos fotos acá en las redes sociales. Él se iba, mi profesor de Derecho Romano fue fulano de tal. Mi profesor de Derecho Civil fue fulano de tal, pero él ni eso podía responder. No sabía quién era su compañero y no sabía quién era su profesor. ¿Cuándo estudió entonces? Entonces él no podía hacer el encuentro de exas. Hay un audio bastante, o sea, una entrevista bastante peculiar también. Quiero preguntarte cuestiones muy sencillas. ¿Quiénes son 5 profesores de tus materias más importantes que recordás?
tengo totalmente que en su momento lo voy a hacer así. Dije Santiago que yo no quería esto mediatizar. Yo me fui, le expliqué a mi colega toda la información. Es por eso que tuve esa cantidad de votos de respaldo, Santiago. Y no es una cuestión, hasta la oposición también me entendieron, porque yo me fui a explicarle con cada uno. Y en eso, Santiago, les pido un poco que me entiendan y me dé un poco el tiempo para que yo pueda esto, pueda yo transmitir a toda la ciudadanía y tapar toda esa duda, ¿verdad? Y que les prometo que van a tener toda la información, pero en ese punto, antes que yo pueda dar toda esa información, necesito un poco de tiempo para que yo pueda transmitirle todas esas dudas, ¿verdad? Ya lo transmití a mis colegas, le pedí prudencia, le pedí que me entiendan, porque el temor, Santiago, vos sabés que lastimosamente nosotros que estamos en política, digamos que ocupamos cargos, siempre tenemos contrincantes, ¿verdad? Yo tengo en mi departamento, ¿verdad? Y a veces al principio quise actuar con mucha transparencia, publicando todo, pero me di cuenta que empezó a hacer libertad. Entonces tomé la decisión de alejarme un poco de todo lo, digamos, de la prensa, lo mediático, para tratar de tener todo que lo tengo todo en forma, pero quiero enviar Nunca no contesta. Nunca no contesta ahí. Ojo, ya, otro lado. Ahí la te pido por favor y les prometo que ustedes van a tener toda la información. Pero por eso voy, Hernán, a una cuestión que ni siquiera es de controversia jurídica. Ese es un hecho objetivo. Yo no te quiero preguntar acá, no te quiero tomar un examen, ni nada. Te quiero, para terminar, nomás, Hernán, porque te estaba escuchando muy atentamente. Y para ir a un hecho objetivo que nadie va a poder refutar y que nadie va a poder decirte mentís, Hernán, yo te quiero preguntar, ¿quién te enseñó derecho romano? ¿Quién te enseñó técnica jurídica? ¿Quién te enseñó derecho procesal penal? O la materia que vos quieras tomar. Tomame 3, no 5. 3 profesores que hayas tenido, Hernán. O 1. Te pido que me des tiempo. Porque te digo, ni mando, hay más vale, profesor. Inclusive uno de mis compañeros Brutal. Santiago, y le ofrecieron ¿Sabe qué? dinero, inclusive. Y así está donde está la entrevista. Nunca, no sabe quién fue su compañero, no sabe quién fue su profesor de la facultad. Y no, es como que yo entiendo, si te pregunta vos quién era tu profesor, te va a acordar de unos cuantos, pero no te va a acordar tampoco de todo, ¿verdad? Pero sí o sí te va a quedar algún nombre de algún profesor y vas a decirle al toque. ¿Y por qué no quiere decir, no se acuerda ni el nombre de su profesor? ¿Sabes? Muy, muy raro. Muy. Y de su compañero también, de Sport y compañero. Y fíjate acá en esta publicación que salió en estos días sobre la sesión ordinaria del Consejo de la Magistratura, vinculado a esta cuestión de Hernán Rivas y títulos de los profesionales. En la sesión del lunes último se tomó conocimiento de que al menos 4 postulantes han presentado certificados de estudios de una especialización en Derecho Procesal Penal, cuyas características resultan notoriamente similares en múltiples aspectos, como el mismo año de cursado, y idéntico número de acta, número de folio, la misma fecha, periodo de evaluación, calificación final y promedio general. Tipo que son todos igualitos los resultados de estos certificados, de una especialización, ¿verdad? Cacao. Sí, ¿cuál era? ¿Especialización o maestría? Una especialización en Derecho Procesal Penal. Y es sospechoso de que 4 estudiantes tengan exactamente la misma cosa. Entonces acá surge la hipótesis de que existen fábricas de profesionales a la carta, por decir de alguna manera. ¿Y vos qué querés ser? Quiero ser abogado. Con especialización, con maestría, todo eso. Entonces vos, seguramente que debe ser una cuestión pecuniaria, algo comercial, ¿verdad? Entonces vos pagás, no te va a... Si haces un servicio completo, para que no peles al estilo de Hernán, tendrías que darte tu título, darte una lista de profesores, una lista de supuestos compañeros, para que sea todo más coordinado. Pero por lo visto es una cuestión de quiero ser abogado y, bueno, tomá. Esa es la hipótesis. Y como se ve, no fue tan fácil porque tenía que defender ahí en audiencia.
No, Tenía que dirigir una audiencia y no sabía hacer. O sea, tan fácil sería el hecho de conseguir el documento. Sí. Pero la parte difícil está en demostrar conocimiento. O siquiera algo que indique de que te formaste en esto y por eso hablas correctamente. Y ahí estaba el problema. Opa, baite. Y si tenía ahí por un secretario atrás que le estaba diciendo que como iba a decir algo gravísimo en vivo y en directo será. Y los compañeros antes que se miraban todos ahí a la cara, al rostro mientras que pasaba eso. Pero acá se quedó corto el Ministerio Público. Porque acá le imputan a Hernán Rivas por el uso del título falso. Y la producción del documento no auténtico, ¿quién lo hizo? Hernán Rivas recibió ya Hecho. el título hecho, pero alguien tuvo que haber preparado esas actas, porque en el certificado de estudio va a decir Derecho Civil, por ejemplo, nota 3, corresponde al acta número 5 de fecha 2 de mayo de 2025. Por decir así. Entonces, esa acta hay que encontrar donde que rindió, y el que firmó esa acta como profesor está incurriendo en una producción de documentos falsos. Ahorita en publicaciones en redes sociales que son dos nombres conocidos como que supuestamente certificaron. Digamos, Y firmado por el título. Firmado por el título. Gallo Paloma, uno. ¿Cómo es su nombre? Euclides. Euclides Acevedo, y el otro era el juez Oscar Rodríguez. Rodríguez. Y ellos firmaron por el título. Ellos firmaron por el título. Pero hay que ver quién hizo el certificado de estudio también. Hay más. Si tú tenés cuántas, estamos hablando de aproximadamente 50 materias. Estamos hablando de 50 actas de calificaciones. 50 procesados por lo bajo tiene que tener esta causa, y acá solamente le procesaron a Hernán Rivas. Que él, digamos que se benefició con la utilización del documento. Si es falso, el contenido falso, y él se benefició, digamos, por algo que alguien más tuvo que haber fabricado. Y acá tenemos otra problemática. En caso de que sea condenado por título falso, ese título no se anula. Él no puede declarar la nulidad del título en el juicio oral, solamente va a sancionar el uso que se hizo sobre el instrumento falso, pero está todavía válido. ¿Cómo anulas? Y está validado por el Ministerio de Educación. Sí. Y está, digamos, también utilizado por la Corte Suprema para dar la matrícula. ¿Y eso cómo anulas? Tendría que ser el mismo órgano que digo que anule, la misma universidad tendría que anular. Sí. Y después ir suprimiendo el registro en el Ministerio y en la Corte Suprema. Me parece que es el camino lógico, o sea que la misma universidad tiene que anular un documento que ellos emitieron y que no es real, si es que es así. Y entonces en consecuencia en la Corte anulan la matrícula. Pero ¿qué es lo que hizo la Corte ahora sobre ese caso y la matrícula de Rivas? Le suspendió preventivamente y le inició un sumario administrativo. ¿Pero para qué? ¿Para qué iniciar un sumario administrativo? Si al abogado vos le inicias un juicio administrativo como abogado, y él como abogado, Corte Suprema de Justicia, cuando es abogado, supuestamente él compró el título, ¿y de qué le va a sancionar? Por usar un título falso. Ahí el solo hecho de iniciar un sumario administrativo contra Rivas en calidad de abogado ya es una torpeza jurídica en la Corte Suprema de Justicia, si el tipo no es abogado. Y además que ese juzgado de instrucción sumarial que se va a armar va a recurrir únicamente a los documentos que tiene la Corte, que son los que se presentan para que te otorgue la matrícula. Y va a revisar y va a ver y qué va a decir. Este es falso, esta firma no es real. No puede hacer tampoco eso. Y podría hacer que le case la matrícula o qué, pero casar la matrícula pues presupone que existe la validez del título. Si vos le casas la matrícula, quiere decir que el título es válido. Sobre un título válido se hace la casación de la matrícula. Por eso el camino que está eligiendo la Corte Suprema de Justicia no es el correcto. Y sí, porque no puede hacer nada, no va a investigar el fondo de la cuestión, ¿verdad? Y si es que hace sumario, sanciona, está validando al mismo tiempo el título. Sí. Y otra cuestión que tiene también, este señor participó como juez en el jurado de enjuiciamiento magistrado, juez de jueces. El tipo firmó providencia, firmó autointerlocutorio y firmó sentencia. ¿Y qué pasa con eso? Porque él era presidente. Él firmó condenas, firmó absoluciones de fiscales. ¿Qué pasa? No, acá salen y dicen qué va a pasar con las remociones que
que salió en el jurado. ¿Qué pasa con las remociones? Pero nadie dice. ¿Y qué pasa con las absoluciones? Que él firmó también. Bye. Y bueno, habrá jueces que eran malos y se les absolvió. Sí. Y habrá jueces que eran buenos y le condenaron. Lo condenado. Y los dos están mal. Sí, él firmó todo eso. Porque no, ahí el tipo técnicamente no sería lo que supuestamente ella estaba ejerciendo un rol de juez de jueces. Y ahora yo escuché que decían que se tienen que anular todas esas resoluciones. Y tendría que, técnicamente. Pero sí. para mí no, porque la nulidad es una herramienta de última ratio. Si es que hay un perjuicio concreto, sí. Vamos a suponer que haya sido muy ajustado el voto para sancionarle a un juez. Que se necesitan 6 votos, creo. 6 de 8 o 5 de 8. Y él formó esa mayoría. Ahí sí se podría dar una nulidad, porque ese sí fue un perjuicio, porque el voto él sumó para una sanción. Pero en caso de que la sanción haya sido por unanimidad, que los 8 miembros hayan votado por la remoción, por la sanción, yo no veo ningún perjuicio, porque le saca el voto de Hernán Rivas, igual tener mayoría. El mismo resultado. Solamente te pide mayoría para sancionar. O sea que hay que ir tomando con pinzas también el análisis jurídico que se tiene que hacer con las resoluciones del jurado de enjuiciamiento magistrado. No todos son nulas, Sí. al haber mayoría. Sí, eso es totalmente cierto, esa disquisición es correcta. Y después hay otras cosas también, ¿verdad? En función de parlamentario no creo que eso afecte. No se requiere tener título de abogado para ser parlamentario. Pero para representar al Parlamento dentro del jurado y el Consejo sí se requiere ese título. Sí, y hay muchísimos abogados, ¿verdad? Como hacen en las bancadas del coloradismo y del liberalismo para elegir por tatetí. Porque supongo que vos le vas a elegir al mejor de tus correligionarios que tenga título. Y aparte, no solo tener el título, que sea el mejor. O es un tatetino más. Vos sos abogado, dale, No, es por voto. Entre ellos votan. Pero se arregla todo antes. Sí, se arregla todo, pero en democracia es por voto en teoría. Pero tuvieron que haber hablado antes. De eso tocó doctor Rivas de Juan Mañana. Sí, hay baité, sin verificar nada. Yo no, pero seguramente cosa bien. Esta persona no puede ser, o que la gente de su bancada no sepa la realidad de él. ¿Cómo habla? ¿Y ¿Cómo? por qué le designan a uno que no está preparado? Que vaya a pasar pelada, que vaya a dejar en evidencia que no es abogado. ¿Por qué le nombraron a él? Y bueno, la práctica en sentido general te indica que se le utiliza a las personas no muy preparadas para manipularles mejor, te diría, en una teoría. Después no sé por qué le habrán elegido aparte, ¿verdad? Hay muchas conjeturas posibles. Ya, ¿qué pensar?